y de esa forma es que salen los tratamientos a analizar, ¿sí? Entonces aquí están los tratamientos, está definido por la mezcla de ambos factores y considerando sus diferentes niveles. Y los bloques es cuando se realizan en distintos entornos que también interesa analizar. Entonces, como ejemplo tengo, si las baterías de los carros necesitan ciertos aditivos, no solamente utilizan el agua, que es agua, agua y ácido sulfúrico tienen, ¿no? Además necesitan algún tipo de aditivo para distintas condiciones de trabajo. Entonces, siempre se van innovando. Entonces, en este caso de las baterías nuevas, y ya hay baterías creo que no necesitan que le vayan agregando agua acidulada. No recuerdo qué marca es. Y este electrolito de la nueva batería, que no solamente es ácido sulfúrico y agua, tiene otros aditivos que va a depender para el uso en distintas condiciones. Y lo que se desea es mejorar la eficiencia de estas baterías, ¿sí? Uno, ¿por qué? Porque normalmente se escucha de las baterías que los bornes se han sulfatado, ¿sí? O todo el conjunto de plaquitas que son las capas que tiene cada batería, esas también tienden a sufrir corrosión. Lo otro también es para proteger separadores. Entonces, además del agua acidulada que se le pone a las baterías, hay un aditivo para, como dice aquí, hacer más lento el proceso de sulfatación, que eso disminuye el tiempo de vida de la batería. O un aditivo para minimizar la corrosión de esas placas, ¿sí? Entonces, eso significa que tengo dos factores. El aditivo, ¿sí? Que en este caso tengo dos niveles, con aplicación y sin aplicación. El que es con aplicación, 10 mililitros por celda. Y si es sin aplicación es porque no le estoy agregando aditivo. Como es una nuevo tipo de batería, entonces queremos saber qué pasa si es que le agrego o no ese aditivo, ¿sí? Y el factor 2, que son las temperaturas, entonces significa que este experimento se está haciendo en tres temperaturas diferentes, ¿sí? Entonces eso para saber cómo va a ser el comportamiento, puede ser aquí a nivel de Lima o de la zona costa, por decirlo así, 30 grados podría ser norte y 35 podría ser zona selva, ¿no? Entonces se ve una diversificación de las temperaturas para ver cómo es el manejo, el comportamiento de estas baterías. Entonces me dice, esta mezcla de factores da 6 tratamientos, ¿sí? 6 tratamientos, porque tengo 2 por el factor A y tengo 3 por el factor B, 6, o 6 combinaciones de tratamiento. Y en cada mezcla voy a tener 10 repeticiones, o sea que tendremos 10 por 6, 60 datos en el experimento, ¿no? Podría ser así figuras en que se han trabajado. Entonces hasta aquí, normal, 2 factores. Para nuestro modelo matemático, que ya vimos, el de BCA, va a aparecer un icono más representando ese efecto de bloque. Pues ya tenemos el icono para factor A, para ver el efecto del B, de la interacción, el valor medio del experimento, y siempre va a estar presente mi error. Entonces aparece este otro componente frente a una situación sin DCA, ¿sí? De ahí se mantiene igualito. Son 2 factores, tanto para DCA y DBCA. En el caso del tratamiento, ¿no? Ese es el que se mantiene igualito, donde este efecto de tratamiento va a ser
la sumatoria de cada uno de ellos, del factor A, del B y de la interacción. Y lo que se agrega ahora es esta suma de cuadrados del bloque, ¿sí? Que es ver de dónde recogimos. Por ejemplo, si aquí en este ejemplo me está diciendo que hay 10 repeticiones, puede ser que se haya hecho en 10 tipos de carros, ¿no? O sea, más o menos antiguos o no, o 10 tipos de carros de marcas diferentes, para ver cómo es que puede influir en el caso, o 10 lugares diferentes en que se han hecho esas actividades de prueba de esta nueva batería. Recordando siempre que nuestro dato está conformado ahora por 3 elementos que le dan la información de identificar a qué combinación de tratamiento y a qué bloque se está refiriendo, ¿sí? Donde A pues va a representar al nivel de A, el B al factor B, y la letra I, que era la repetición, pues no le vamos a dar ninguna diferencia, la vamos a hacer igualito con representación I, que va a ir desde el 1 hasta el N también, ¿no? Según la cantidad de informaciones que se tenga, de bloques que se tenga. Entonces tengo aquí factor A, para este ejemplo, aquí me dice que tengo 4 niveles. Para el factor B, me dice que tengo 2 niveles. Esta es una de las formas que vamos a visualizar para cuando hablamos de 2 factores en bloque, donde toda la información en cuanto a los factores está en la parte superior y siempre el lado izquierdo en vertical se mantiene para identificar la información de los bloques, ¿sí? Entonces acá tengo una celda y tengo 3 repeticiones, pero no son repeticiones en sí porque aquí en el lado izquierdo me están diciendo, has tomado la información en esta circunstancia. El otro dato está en otra circunstancia y el tercer dato igual. Entonces significa que no son repeticiones simples, sino que ya con esta información me están diciendo que son 3 características diferentes, ¿sí? La otra información que siempre se tiene presente es que para identificar el bloque siempre se va a utilizar números romanos. ¿Sí? Aunque no me digan, pero yo veo ahí un 1, un palito, 2 palitos, 3 palitos, eso me está dando a entender que son bloques. Pero dentro del texto siempre se coloca algo referente. Y si es DBCA, ¿qué recordamos del DBCA simple? Que en cada celda solamente hay un solo dato, ¿sí? Y si hay un solo dato, entonces me da pie al siguiente tema que veríamos, que es el 2 factores en bloque con dato perdido, ¿sí? Entonces, miren, ya aplicamos el concepto de dato perdido a este nuevo conglomerado de diseño de tratamientos, y también le vamos a analizar si es que hay influencia o no de los bloques o los lugares o las características de donde se haya tomado la data, ¿sí? Entonces, esta es una de las representaciones para decir que son 2 factores. Eso significa que cuando yo quiera totalizar en A, ¿sí? Que es el total del nivel del factor A, significa que yo debo de sumar todo esto, ¿sí? O sea, me olvido de esta línea, a ver, para efectos de... ¿Puedo hacerlo? No puedo hacerlo. No, aquí no puedo. Entonces, esta línea como que se desaparece, ¿sí? Y solamente me interesa para el factor A todo lo que está debajo del sombrero de A, que serían estas informaciones. Todo eso me va a indicar que es el total de A. A primer nivel, todo esto de acá sería el total de A nivel 2, A nivel 3, A nivel 4.
¿Ve? Los bloques, con los bloques sí no tengo problema porque acá en línea horizontal sumo todos esos valores y todos esos me van a representar el total del primer bloque o del segundo o del tercero. ¿Sí? Para el total de B, ¿dónde está el B? Aquí, por efecto de colores, estoy colocando que tendría que considerar para el total de B todos los valores que voy a tener según los niveles que tenga B. Entonces, aquí para el ejemplo le he puesto que vamos a ver todos los B2. Entonces, este sería los valores que debo de considerar para B. Este de acá también. Acá también tengo otro B. ¿Sí? Y me olvido, por decir así, de esta clasificación. Y acá tengo otro B. ¿Cuántos datos en esta condición? Que tengo A igual 4, B igual 2 y bloque igual 3. Entonces tengo 4 por 2, 8, por 3, 24 datos. Si yo tengo dos niveles de B, entonces será 12 y 12. Aquí yo solamente he marcado 3 y 3. ¿Sí? Me dan 6. Me están faltando más. Ya no lo coloreé, en todo caso, aquí sería el otro valor de B2 más este otro valor de B2. Entonces ya tengo 3, más 3, 6, más 3, 9 y más 3, 12. Entonces, siempre tienen que recordar la cantidad de elementos que tienen para cada factor. En el caso de B, entonces, si el total es A igual 4, B es igual a 2 y bloque es igual a 3, entonces tengo 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. ¿Sí? 24 datos. Si tengo que analizar el que tiene dos niveles, el factor que tiene dos niveles, de 24 será la mitad, 12. ¿Sí? Y como les decía, por lógica, si analizo el factor B, la cantidad de elementos que me van a dar son los otros dos componentes, que sería el factor A y la cantidad de bloques. El factor A vale 4 y la cantidad de bloques son 3. 4 por 3, 12. ¿Ven? Tienen dos formas de corroborar cuál es el número correcto que deben de considerar. Y lo otro, como les digo, pues ustedes sombrean la información que quieren, ¿sí? Sombrean todos los B2, B2, B2 y contabilizan en la tabla y ahí tienen ustedes sus 12 datos. Para el caso de factor A, el factor A tiene 4 niveles. ¿Cuántos van a ser los datos que van a considerar para cada información de nivel A? Ese no hay problema porque aquí ustedes lo están mirando directo, ¿no? ¿Cuántos A1 tengo? Todos los que están acá debajo. ¿Sí? Que son 6. Hacen la otra comprobación. Si A es 4, ¿cuántos datos tendrían? Lo que representan las otras dos informaciones, que sería el factor de B, que vale 2, y el factor de bloque, que vale 3. 2 por 3, 6. ¿Dónde están mis 6 datos? Aquí están mis 6 datos. ¿Ves? 3 más 3, 6 datos para el A1. 6 datos para el A2. 6 datos para el A3. Entonces, siempre tengan en mente estos detalles, porque estos son los que van a darle la certeza en los resultados que ustedes hayan. Y para cada tratamiento, ¿cuántos tratamientos tenemos? Tenemos A4, B2, eso significa 4 por 2, 8. ¿Dónde están esos 8 tratamientos? Esos 8 tratamientos estarían por aquí. Voy a ponerles. Y es lo que normalmente veíamos cuando hacíamos un DCA. ¿Sí? Acá tengo el primer tratamiento, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo tratamiento. Cuando hacíamos un DCA,
yo no les ponía estas dos líneas y simplemente le decía, tengo 8 tratamientos y 3 bloques. Pero detrás de este numerito simple que decíamos que era el tratamiento, detrás de eso había un abanico de información. En este caso tengo 2 factores, tengo esa mezcla de ambos factores. Y entonces, si cada uno de estas verticales son mis tratamientos, ¿cuántos datos tengo que considerar para cada tratamiento? Miro mi tabla, que es lo más directo que tengo, y solamente tengo 3 datos, porque estos datos son diferentes a estos de acá. Serán A1, pero este acá bajo la condición B1, esta condición B2. Entonces, cada uno de ellos es mi tratamiento. ¿Y cuántos datos tiene mi tratamiento? ¿Cuántos datos tengo que considerar? Solamente los 3, que es la información de bloque. Por eso aquí, la identificación para tratamiento es IJ, porque I va a variar, J va a variar. Y el punto es mi total, ¿sí? Y ese total sería la cantidad de los bloques. Entonces aquí es un poquito más el orden que se necesita para poder trabajar con paso seguro. Mis fórmulas igualitas, ahí está, tengo que modificarla, son las triples sumatorias. Para el caso de total tengo que cada uno de los datos elevarlos al cuadrado, sumarlos. Después ya tengo los totales de mis 8 tratamientos, esos los elevo al cuadrado, ¿sí? Y lo divido entre la cantidad de datos y este NJ es igual a 3 para este ejemplo, ¿no? Después necesito los totales de bloques. Bloques, los miro acá, sé que tengo 3 bloques y esta es la cantidad de datos. Y mi fórmula me dice bloques entre su cantidad de datos, ¿sí? El error, la diferencia. Y en el caso de tratamiento que tengo que hacer la descomposición, una parte que analizo para A, que sería todo lo que está debajo de A1, A2, A3, entre la cantidad de datos, ¿sí? Entre la cantidad de datos para A1. Para A1 tengo todo esto, son 6. Y como son 4 tratamientos, soy por 4, 24, que es el total de tratamientos. ¿Y sería entre cuánto? Sería entre los niveles que tiene B, que son 2, y los niveles que tiene bloque, 2 por 3, 6. ¿Sí? Son mis 6 datos. Igual para B y AB, que es por diferencia. Factor de corrección es sumar el total, aquí no lo tengo, ¿no? Sumar todo esto al cuadrado dividido entre niveles de A, niveles de B y cantidad de bloques. ¿Sí? Y tengo mi tabla AMBA igualito. Primero hacer el AMBA general y luego este tratamiento lo desagrego acá. Cosa que cuando yo sume A más B y más AB, tiene que ser igual a la suma de tratamientos. Nunca debe salir valor negativo. ¿Sí? Y aquí es donde normalmente se tiende uno a confundir y utiliza una cantidad de datos para dividir que no es la correcta y por eso es que aparece como respuestas valores negativos. Ese es el detalle en este caso de diseño factorial. Después la lógica es la misma. En grado de libertad siempre es la cantidad menos 1. El error sale por diferencia. Cuadrado medio lo divido los 2 datos anteriores, que son los que he calculado, y acá ya sigue una suma simple, ¿no? Este también sale por división de las 2 columnas anteriores. Este es mi valor clave. Y este valor clave normalmente yo siempre lo sombreo porque es el dato importante que necesito tenerlo. Y este me va a servir para encontrar mis Fs calculados o mis estadísticos. Va a ser cuadrado medio de tratamiento entre el error para hallar el F calculado de tratamiento. Cuadrado medio bloque entre el error para que me dé
el FC, el F cuadrado creo que dije, el F calculado de bloques. Y luego hallo mis valores en tabla. ¿Sí? Y este de aquí no se necesita. ¿Eh? También yo por repetición, por hacer un copy y pega. ¿Sí? Y bueno, análisis y decisión según lo que salga según los valores, partiendo siempre que las hipótesis siempre se dan en positivo, ¿sí? En igualdad, nunca en negativo. Luego seguimos lo mismo con el desagregado que hemos hecho de tratamiento. Misma. Y aquí sí lo que hay que indicar no son los tratamientos. Vuelvo a insistir porque he visto ya en la segunda práctica, creo, y en el examen parcial, perdón, cuando hacen contrastes, ¿no? Debe de ser indicado la información que corresponda. No poner acá tratamientos iguales. ¿Eh? Listo, entonces vamos a hacer ahora sí la parte aplicativa. Aquí se está hablando de una metalmecánica, se está haciendo cortes, la cuchilla tiene que entrar en un cierto ángulo para evitar de que si entra muy aguda, muy recta, esa cuchilla con el impacto se puede romper. Entonces hay que calcular el ángulo necesario, así como cuando se tiene que diseñar máquinas automatizadas, por ejemplo, los llenados de bolsa, los cortes en determinado tamaño, tiene que medirse la velocidad para que esa cuchilla haga el trabajo que le corresponda, ¿no? O la apertura del elemento que hace llenar las bolsas según el peso que uno necesita. Entonces aquí me dicen, si hay algún efecto en la velocidad del corte, que sería factor A, y el ángulo de corte. ¿Eh? Si entra muy rápido, también tiende a romperse la cuchilla. Entonces, son dos componentes que se quiere ver cuál sería el más adecuado. Y me dice que en este experimento se llamó a 5 operarios específicos, y entonces entran como información de bloque. ¿Eh? Y los datos que vamos a ver son horas de vida útil de la cuchilla. Con ese dato, ¿qué me interesa? ¿Que sea más grande o sea más pequeño los valores? Primera pregunta. Más grande. Más grande. ¿Cómo? Mayores. Que sea más grande. grande. Mayor duración. ¿Sí? Ya. ¿Quién habló? Piero y... ¿Quién más? ¿Dana? Sí, profesora. No apareciste. Ya, ahí estás. Listo. Entonces ya tengo un primer análisis, un primer criterio. Y me piden todo. Ya ese es el análisis completo, ¿no? Desde comprobar que los datos son confiables, después ya ver la importancia de un factor, del otro factor, me dicen cuál es la mejor velocidad, o sea, no solamente me digan si es sí o no, si influye o no influye, también hay que calcular cuál es la mejor velocidad, cuál es el mejor ángulo, bueno, acá sí va de frente, ¿no? Acá sí me dicen si influye o no, acá me pueden contestar si influye o no influye, pero no me dicen cuál es la mejor velocidad, entonces por eso entra la otra preguntita. En cambio, en la anterior sí se dice cuál es el mejor ángulo. Ya. Me pueden decir, no, son iguales según el resultado. Listo. O son diferentes y el mejor es tal según el contraste. Después me piden, ¿hay algún operario que sea mejor que el otro? ¿Sí? Entonces eso es comparar entre bloques. Me piden la mejor regresión y me piden 4 variables independientes para pensar. La data es esta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 3 niveles de velocidad de corte y tengo, este es un 3×3. 40, 35, 30. Y eso significa que tengo también 3 niveles para el factor B. ¿Eso qué significa? Significa ¿cuántos tratamientos tengo? 9, profesora.
9 tengo exactamente. Ahora, ¿cómo le agrego uno más acá? ¿Cómo le agrego uno más? ¿Cómo es insertar, no? Entonces, a dividir. Entonces, esto lo tengo que correr. Esto tiene que empujarse para acá. ¿Eh? Entonces, de esa forma, estamos viendo que más o menos estamos repitiendo lo que hemos hecho en la primera parte. Y en esa primera parte lo hemos estudiado así a secas, DCA y DBCA. Sin embargo, detrás de ese numerito simple había toda esta información. ¿Sí? Ya podía tenerse toda esta información. ¿Dónde estoy acá? A ver, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Y por qué los dividí? ¿Cuántos me salieron? Vamos a combinarlo otra vez. No lo puedo combinar. Vamos a eliminarlo. Caray. Qué chiste, no lo puedo eliminar. Ojolete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, a ver, a ver. Vamos a hacer a lo bruto, ¿ya? Necesito el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eran 10. Acá. Yo pensé que tenía 8 casillas nomás. Ya. Entonces, esto significa que cuando comenzamos el curso, yo les decía, este tiene 4 tratamientos, este tiene 3, este tiene 5 o 6, y cada uno de ellos aparentemente parecía que eso era y punto, ¿no? Sin embargo, ahora vemos que detrás de ese posible numerito tan simple podía estar esta información que estamos viendo aquí, ¿no? Detrás del tratamiento 8 era una mezcla entre una velocidad de 5 milímetros con 35 de ángulo de corte, ¿no? Entonces no era así, simplemente decir, primer tratamiento, segundo tratamiento. ¿Sí? Entonces cada uno de ellos eran diferentes y había una razón de clasificación, que era la velocidad que se estaba tomando en cuenta y el ángulo de corte que se estaría considerando. Y entonces, ¿eso qué significaba? Eso significaba ahora que la información que recogemos me dice que eran horas de vida útil de la cuchilla. Entonces, si estos son horas de vida útil de la cuchilla, por supuesto me va a interesar el mayor valor, ¿no es cierto? Mi criterio va a ser a mayor valor. Y de ahí tengo mi factor A, mi factor B y tengo mis bloques. Simplemente acá está, acá sí ya estaba mi cuadro de los 9 tratamientos. Acá están los 5 bloques y en este caso, por ejemplo, visualmente lo que estoy haciendo es todo lo que está aquí en este color rosado, rojo, rosáceo, es lo que serían los datos que tengo que considerar para el total de A1. Los que están en este verdecito son todos los datos que tengo que considerar para A2, la velocidad de 4 milímetros. Y todos los que están en este cremita amarillito serían los de la velocidad de 5 milímetros por segundo. Y luego he marcado para B los primeros elementos. Para el primer nivel de B, la cabecera le he marcado con plomo. Sería, tengo que sumar este plomo, más este plomo, más este plomo. ¿Ve? Entonces, ahí
¿Entre cuántos datos? Si no quiero hacer la multiplicación, miro acá, acá tengo 5 y acá tengo 3, 5 por 3, 15. Que es lo mismo que, a ver si me disculpan un momentito, por favor. Aló, aló. Ya, mil disculpas. Lo que pasa es que tengo que asistir a una cita de terror, ¿no? No sé si ustedes van contentos al dentista. Me toca mañana, así que si pueden pasármela para el jueves en buena hora. Bueno, entonces les decía que para la cantidad de datos que he considerado para el factor B, veo, si tengo 3 para el factor A, 3 niveles de factor A, tengo 3 Profesora, de... no está compartiendo en pantalla. ¿Perdón? No está ¿No compartiendo en estoy pantalla. compartiendo? Sí, no se ve nada. Ay, ay, ay. Ya me puso nerviosa la doctorita. Ya. Listo. A ver. Entonces, si yo quiero calcular cuántos datos, si es que no lo hago visual como les pongo aquí, ¿no? O sea, bueno, al menos con la explicación que les digo, todos los que están con la cabecera en color plomo para el factor B, que sería el primer nivel, ¿sí? Sumo estos 5, sumo otros 5 y sumo estos otros 5. Que si lo hago por fórmula, entonces yo digo es B. ¿Entre cuántos datos? Los otros dos elementos, factor A, que son 3, y factor, bloques que son 5. 3 por 5, 15. Y acá tengo mis 5, más otros 5, 10, más otros 5, 15. ¿No? Entonces, hay tres caminos de constatar o de corroborar si estamos utilizando la cantidad de datos de forma correcta. ¿Sí? Para el caso, el que más directo para A, aquí no hay problema. ¿Ve? Los tengo todos debajito de su mismo sombrero de identificación, que son los 3 milímetros por segundo. Sumo todo esto. Igualito. ¿Entre cuántos datos? ¿Sí? Si quieren, suman aquí. Tengo 5 más 5, 15. O lo mismo que es para A, serían los otros dos componentes. La cantidad de niveles que tiene B, que son 3, y la cantidad de bloques, que son 5. 5 por 3, 15. O sea, siempre, por favor, corroboren ese dato. Para un factor, en esta presentación siempre es fácil, ¿sí? Para el otro factor es el que hay que estar seleccionando. Y luego, lo que sí no tengo problema en esta presentación es para los bloques. ¿Sí? Los bloques sí sale de frente. No necesito preguntar nada. Tengo aquí, si tengo la cabecera 9 y veo que todos están debajo de esta cabecera, 9. Y si quieren hacerlo por cálculo, son los bloques. Los otros componentes que son los dos factores. Cada factor tiene 3 niveles, 3 por 3, 9. Y esos son mis 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mis 9 datos que me hacen la suma de mi primer bloque.
igualito para el segundo, para el tercero. ¿Sí? Y luego aquí he aprovechado, he puesto los cuadrados de mis totales de tratamiento. Ah, este que está acá abajo es el total de tratamiento porque tengo 9 tratamientos. Cada uno de estos valores son mis 9 tratamientos. Y aquí ya están los cuadrados de mis 9 tratamientos. Está su sumatoria que me interesa para el cálculo de la suma de cuadrado de tratamiento. Tengo acá los totales de tratamiento. Lo he también puesto en amarillito porque es el que me va a servir para calcular el factor de corrección. Y aquí, por si acaso, le he puesto el total del primer bloque de A, que sería toda esta suma, que sería esta suma de 134 más 156 más 217, eso me suma 507. ¿Sí? Y de la misma forma para el segundo bloque de A y luego para el tercer bloque de A. Ay. Otros 5, por favor. Otros. Ay. Ya. Listo. Hola, gato. Ay, no más, mi gatito. Ya. Pasa. Termina de pasar. No me tapes. O siéntate, por favor. Siéntate. Ya, muy bien. Vas a escuchar la clase. Bien, entonces, así de forma coloreada, por ejemplo, para tener los valores para... Siéntate, no te boto, ¿ya? Los valores coloreados para cada nivel para que sea mucho más visible, ¿sí? Y después tener la misma lógica para los otros componentes. Con el bloque no hay ningún problema. Entonces con esto
se empiezan a hacer los cálculos. Eso significa, por ejemplo, todos mis valores elevados al cuadrado, ¿no? 22 al cuadrado, 484. Mi sumatoria, y ese sería mi valor para hallar la suma de cuadrados del total. Por ahí debo, acá está ya, mi factor de corrección. ¿Sí? Mi factor de corrección, que es el que me interesa para poder hacer las diferencias, las restas. ¿Qué más necesito? Los niveles de B, si quieren, ven acá está, totalizados, como los tengo por, tengo B aquí y otra B aquí, entonces tengo 134, 167, 152, 134 y ya tengo mi total de B1. Eso, si quieren, hacen este cuadro para mantener ese orden, si no, ya utilizan su programación, pero esta es la parte de cómo es que se obtiene cada uno de ellos, ¿no? O sea, ya con, si me usan la programación en Excel no se visualiza todo esto, sino ya que hay que interpretar la formulita. Igualito para el factor A, tengo ya los totales listos y ¿ven? Sería este 507, que es el primerito, para la suma del segundo y del tercero, entre la cantidad de datos, y ya me sale 569, 538 entre 15. Me sale el valor para A. De la misma forma para B, por diferencia me va a salir la interacción, y ya tengo acá mi total, mi tratamiento, mi bloque. Los bloques los tenía por acá y acá hay que elevarlos al cuadrado, entre 9 va a ser esta vez, y paso a mi tabla AMBA. Aquí, por ejemplo, la forma de presentación de la data le he puesto en otro color, para que cuando ustedes tengan que hallar la suma de cuadrado del error, por el apuro, ¿sí? Suman acá 8 más 2 más 2 más 6 más 4 menos 44 y después me dicen, ingeniera, sale negativo, ¿no? Y le sale un valor muy chiquitito acá, ¿sí? Eso sería 8816 más 4, 20 del total 44, me van a decir, esto acá sale 24, ¿ven? Bien lejos de este 31. Y todos los valores que después ustedes me pongan, un 0 a la izquierda. Un 0 a la izquierda, un 0 a la derecha. ¿Sí? Ya no sirve. Entonces, dado que esto que está resaltado en color es lo mismo que está aquí en un solo valor, ¿sí? Yo lo pongo en otro color para evitar de que ustedes sumen de nuevo estos mismos grados de libertad. Y si eso ocurre, van a tener un valor de grado de libertad del error equivocado y se malogró todita la parte final de la tabla. ¿Ven? Por eso es que a lo más le pongo un punto, ¿no? Por estos primeros valores. Y ahí es donde se pierde bastante porque ya no pueden hacer la toma de decisión. Entonces yo lo pongo en otro color, o si no, lo hacemos como está en el ejemplo de poner debajo, separado de la tabla AMBA principal, la descomposición de la suma de cuadrado de tratamientos. Tienen dos caminos para hacerlo, si es que no hay tres también. Y aquí entonces como resultado me está saliendo que mi F calculado es mayor, tratamientos diferentes. Bloque me sale F calculado mayor, también los bloques son diferentes. Después ya vemos la partición de tratamiento para A. Tengo que F calculado es mayor y para B también. Eso significa que los efectos son diferentes de los niveles, de los tres niveles. Hay que hacer contraste. Y aquí está saliendo 1 menor que 2, significa que acepto la hipótesis nula. Me está diciendo que no hay interacción. ¿Sí? Entonces, entre esos dos componentes no tiene nada que ver la temperatura en que se esté trabajando. No, ¿qué estoy diciendo?
¿Qué cosa es B? Ah, B es el ángulo, perdón. Entre la velocidad y el ángulo. ¿Sí? El ángulo de corte. Ha salido que no son necesariamente que influyan, ¿no? Yo creo que sí. Y luego entonces hay que hacer los contrastes. Me falta hacer contraste para tratamiento, bloques, sí. Y acá están todos los contrastes. Si dijimos que era a mayor valor, ¿sí? Entonces empezamos por tratamiento, identificamos el de mayor valor, es este 217. 217, no, perdón, 221. 221, 217 y le seguiría el 215. 221, 221, 217. 221, 215, 221, 221, 181, que me salen 3. Este y después 181, acá está. ¿Sí? Aquí ya me sale un valor de 3,6 a 160. La mitad blanca, ¿dónde está? Acá está. 1636, 160. Entonces aquí eran menor, y acá sí ya me salió mayor. Entonces, de aquí es que saco las conclusiones. ¿Ven? ¿Cuáles son los mejores? Y primero se indica este que está primerito. El 6, el 3 y luego el 9. Esos son los mejores tratamientos. Y ese es el tipo de hipótesis que se ponen cuando se hacen contrastes. Y no que acá me repitan tratamientos iguales, no son tratamientos, ya son solamente uno y uno, no son todos los tratamientos. Después para bloques. En bloques me salieron que son diferentes. Bloques, miramos acá. ¿Cuál es el mayor? El mayor es 357, 336 y después 330. 357, 336 y 330. Solamente son dos contrastes. En la primera sale 40, en la segunda 20. Uy. Algo pasó aquí. No, ¿qué estoy haciendo acá? Los factores. Ah, acá son los factores. Acá están en bloques, perdón. No, los bloques están acá. 24 y 40. 24 y 40. Estos son mis bloques. Con la primera, mi F calculado sale menor. Con el segundo que hice ya es mayor. Entonces, estos dos son los mejores bloques. El 5 y el 4. En ese orden. Y luego para el factor A. A tiene 3 niveles. Acá están los 3 niveles. El mayor es 569 y 538. Y en el B es el A3 con el A2. Acá también sería más bien el A2 con el A3. En A es el A2 con el A3 y en el B es el B3 con el A2. Y eso felizmente a la primera ya sale que es ligeramente mayor el factor A y en la del B sí es mayor. ¿Sí? Entonces las conclusiones es que tengo 3 mejores tratamientos. Y miren ustedes, es el 6, el 3 y el 9. Si miramos la tabla, el 3, el 6 y el 9. ¿Eso con quién está haciendo incidencia? Con los 30 grados del ángulo de corte. Ahí indirectamente ya me está diciendo que ese es el mejor ángulo. Y si eso lo vemos por el lado de los contrastes, el ángulo es el factor B, es el factor B aquí, es el B3 y el B2. Que comparado, el B3 y el B2. Entonces ahí indirectamente ya tienen para corroborar que ese es el mejor nivel de B. Y para el caso del factor A, ¿qué más me salió? Para el caso del factor A me dice que mejor es el A2, ¿sí? Mejor es el A2. ¿Dónde están mis datos? Es este grupo de acá. ¿Sí? Este es el mejor grupo
en cuanto a lo que sería la velocidad. Esta es la que me estaría dando un mayor tiempo de vida útil de la cuchilla. Sería la mejor velocidad y ese sería el mejor ángulo. Como mirando las conclusiones que han salido en la tabla AMBA, ya podemos llegar a esas decisiones. Tenemos después la parte gráfica. Si esta es la respuesta del factor A, entonces estamos viendo que puede ser que tenga una curva cóncava hacia abajo, ¿sí? Pero realmente podemos eso confirmarlo recién con la regresión. Para el otro factor, si vemos que hay una línea ascendente, ¿sí? Y aquí sí, a no dudarlo, más que fijo que la regresión me va a salir que es lineal. Entonces, aquí son esos análisis que ustedes hacen, que deben de hacer, para que cuando ya vayan al segundo punto, que es la regresión, corroboren nada más eso que estaría saliendo. Entonces, aquí puede ser que sea cóncavo, no, convexo hacia arriba, ¿sí? O puede ser lineal, ¿sí? En estos dos casos igualito. Como tengo 3 niveles, puede ser o lineal o cuadrática, ¿sí? Aquí en la vida vamos a decir que esto puede ser una ligera curva, ¿sí? Entonces eso lo corroboramos en la regresión. Planteamos nuestra regresión, ponemos nuestros valores, ¿sí? Son 3 niveles y colocamos los coeficientes. Después multiplicamos cada uno, ¿sí? Me da una suma como tal y después esta suma se eleva al cuadrado y luego se divide entre m por la suma de los coeficientes. ¿Cuánto es el valor de m para el factor a? En este caso, como ambos son igual cantidad de niveles, ¿cuánto es el valor de m para el factor a? Son los otros dos componentes, b por n. B por n es 15, ¿verdad? Y acá tengo yo menos 1 al cuadrado, me da 1. Más 1 al cuadrado me da 2. 2 por 15, 30. Entonces, mi suma al cuadrado entre 30 me da 32. Y luego, para la otra opción que había para el factor A, vemos que multiplicamos 507 por 2, 569 por menos 2, 538, y eso me sale un valor negativo. No hay problema porque eso lo elevo al cuadrado, me sale esta cantidad. Igualito, ¿cuántos datos tiene por cada nivel de A? 15, ¿no? Que es B3 y bloques 5, 15. Entonces ya tengo el valor de M. ¿eh? ¿Y cuánto es la suma de los coeficientes al cuadrado? Es 1 al cuadrado, tengo 1. Menos 2 al cuadrado, tengo 4, van 5. Y luego, más 1 al cuadrado, me da 6. 6 por 15, 20, 30, 90. 8.600 y tanto por 90, me sale 96 y fracción. Corroboro primero que estos valores de suma de regresión están correctas, que he escogido el m correcto o he hecho la multiplicación correcta con estos valores negativos. Si es que la suma de esas dos regresiones me dan el valor que he hallado en la tabla AMBA para el factor A. Aquí yo sumando me sale 128,1, ¿sí? 1,33. Miro mi tabla AMBA, 128,133. Entonces, está conforme mis cálculos que he hecho para la regresión de A. 32 es más pequeño que 96, por lo tanto, es una gráfica curva, ¿sí? Entonces, esta fue una primera opción que salió y debía ser aquí una ligera curva, ¿sí? Cóncavo hacia arriba, ¿sí? Cóncavo convexo.
cóncavo hacia abajo, ¿sí? Y vamos a ver la del factor B. Factor B, 3 niveles, 453, 508, 653, lo multiplico por los coeficientes, me da una sumatoria de positiva de 200, lo elevo al cuadrado, entre. Estos sí se van a repetir porque ambos eran de 3 niveles. Me sale 1300 y tanto. Y luego para la cuadrática, sumo 453, sumo 653 y luego le resto 508 por 2. Y eso me da un total de 90 elevado al cuadrado entre la suma de los coeficientes al cuadrado por la cantidad de datos que es 15 entre 90. Justo da 90 por acá. Corroboro. 1333 más 90, 1423. Voy a mi tabla AMBA, 1423. Está conforme. Puede variarme a veces por un decimal, 2 decimales, a la tercera, a la cuarta decimal, según a dónde hayamos hecho el corte, ¿no? Pero por lo menos la parte base entera debe estar igualito hasta el primer decimal o el segundo. Entonces aquí sí vemos que se lleva de hecho que la representatividad de B sea una gráfica que represente una línea, ¿sí? Aquí hay un pequeño desnivel en cuanto a, aquí sí es donde van a entrar las variables independientes, que haya sido, qué sé yo, distracción del operario, bueno, todas esas cosas que me ponen cuando les pido las variables independientes que pueden influir, ¿sí? Entonces, normalmente debería ser una tendencia lineal ascendente. Y este acá tiene una tendencia curva y cóncava hacia abajo. ¿Sí? ¿Ven? Entonces ahí ya tenemos completito el análisis de un dos factores en bloque. Entonces, siempre deben de tener bien ordenados sus datos, bien ordenados las ubicaciones. Pónganse ustedes su clave de colores, su clave de ubicación también, ¿no? O sea, ponerlos todos, qué sé yo, en el lado izquierdo, en fin, para identificar mucho más rápido la información que se necesita cuando uno trabaja con esta situación de dos factores en bloque. ¿Ve? Entonces, aquí les estoy dejando este segundo caso. Les estoy dejando como tarea. Lechugas hidropónicas en invierno, por lo tanto, tengo que ponerlos en un vivero para que desarrollen bien y que no tenga influencia de que el invierno, el frío no lo deja desarrollarse. Entonces tengo dos factores. Factor A es el fertilizante orgánico o el biol, ¿no? Generalmente es ya toda la descomposición que tenemos de materiales orgánicos. Y el segundo factor me dice la temperatura del vivero. También como es un ambiente cerrado, eso se controla y para calcular cuál sería la mejor temperatura que necesita la lechuga. No, esa temperatura no va a ser para la coliflor ni para los rabanitos, ¿no? Va a ser solamente para el caso de las lechugas. ¿Sí? ¿Y qué me dicen los datos? Los datos representan el peso de cada lechuga. 100 gramos, 150, 160. Pero, ¿qué pasa aquí? Veo ahí que está la presentación de los dos factores, pero me está diciendo además que se consideró 3 condiciones de iluminación artificial. ¿Dónde está eso? Y si son 3, me dice, la primera es que está con un vivero, con
con plástico oscuro, por ejemplo, que no tiene horas de iluminación, con 1 hora de iluminación y con 2 horas de iluminación artificial. ¿Sí? Entonces, para ayudar, como es invierno, está, no sé, igualito así como está por acá, que está todo nublado, suerte los que tienen este solcito a estas horas, pero acá yo estoy pero súper nublado, entonces, si tengo mi vivero, pues, para que se genere la clorofila, hay que ponerle luz, ¿sí? ¿Y dónde está eso? Ah, estoy viendo que cada celda de mi tratamiento tiene esa indicación. Por orden, siempre va primer dato, primer bloque. Segundo dato, segundo bloque. Tercer dato, tercer bloque. Y ustedes pueden observar aquí que generalmente, cuantas más horas de iluminación tiene, el peso es mayor con respecto al primero. ¿Ven? Aquí nomás sin hacer cálculo, ya estoy viendo que mis plantitas necesitan luz, ¿sí? Para que le permita desarrollarse. ¿Ven? Aquí, ligeramente ya podemos ver que efectivamente el bloque, que es la información de iluminación que le estoy dando a mi vivero, esas que tienen 2 horas de iluminación, sus valores son más grandes. Sin más análisis, ya estoy viendo que sí influye. Ya veo la correlación entre ambos, la influencia de este bloque, ¿sí? De esa información cualitativa que son las cantidades de horas, ya me está dando una primera señal. Dentro de la parte lógica, a la hora que hagamos el análisis, vamos a ver la importancia que va a salir del bloque. Esa la van a ver ustedes porque es de la parte de la primera tarea, que ya con bloques la vamos a dejar para la práctica siguiente, para la última práctica, ¿sí? Para la práctica 4. Y la práctica de mañana les he dicho qué cosa entraba, cuadrado latino y diseño factorial con 1 y con 2 bloques, ¿no? Con 1 y con 2 factores, ya. Entonces, esta tareita ya les queda como adelanto para la cuarta práctica, que ya será 2 factores en bloque, 2 factores con dato perdido, y no sé si lleguemos, no creo que lleguemos a hacer 3 factores, o de repente el punto de partida de 3 factores para la cuarta práctica. Listo, y ese es caso 2. Este que fue el caso 1. Caso 1, este es el caso 2, este debe ser, no está bien, para la cuarta práctica. Este sería el caso 3, tienen 2, ya, tienen 2, 2 problemitas como avance para la tarea de la PC4. En este de acá, miren, aquí yo les he variado las presentaciones. Miren ustedes, en este primer caso, está la información de los bloques, todo en la parte superior, y los bloques en el sitio que siempre le hemos puesto cuando hace un DBCA, ¿sí? En la vertical izquierda. Esa es una forma de presentación. La del caso 2 es la presentación que tenemos para 2 factores. Pero indirectamente aquí me están diciendo que hay 3 condiciones. ¿Sí? Aquí hay condiciones de iluminación artificial. Entonces significa que ese es un dato más que me están dando. ¿Qué cosa cabe después de los 2 factores? Esos son mis bloques. ¿Sí? O sea, aquí no lo va a poder poner. Entonces, ya me están diciendo que en estas 3 condiciones, la primera va a ser para el primer bloque, la segunda para el segundo bloque. Ahora, si gustan, lo puedo agregar.
no como D, sino como un asterisco, donde el primer dato corresponde al bloque 1. Bloque 1. Coma. El segundo dato al bloque 2, coma, etc. ¿Sí? Entonces, si yo veo mi combinación de tratamientos, o sea, nivel A1 con B1, veo mi celda experimental, tiene 3 datos. Eso significa que 110 es la información del primer bloque, 150 el segundo bloque y 167 del tercer bloque. Y eso se repite para todos los demás bloques, todos los demás celdas experimentales. Esta es la otra forma. Y esta es la tercera forma de presentación donde más o menos similar a la primera, que todo está en la parte superior. ¿Sí? Aquí está todo en la parte superior, pero aquí sí la ven ustedes. Una línea para el factor A y la otra línea para el factor B. En cambio, en esta de aquí, ustedes la ven en una sola línea. Que yo aquí podría decir, a ver cuánto es. El A tiene 3 niveles y el B tiene 2. Serían 6 tratamientos. A ver, le voy a poner esa cabecera de 6 tratamientos. No, ¿cómo era? Acá. Acá. 6. A ver, la ponemos en blanco. La llevamos acá. Y la corro hasta acá. Entonces acá tengo primer tratamiento, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y corresponde según la información que antes trabajábamos como nuestro DCA simple. Entonces, es lo que les decía. Lo que decíamos, primer tratamiento, y poníamos una serie de datos, en este caso sería que detrás de la información que signifique primer tratamiento es primer nivel de A con primer nivel de B. El segundo tratamiento es segundo nivel de A con primer nivel de B. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que bajo este mismo sombrero están todos los B1. O sea, acá abajo, a ver si les adelanto parte de la estructura. Hasta aquí voy a tener todo lo que es B1. O sea, antes de empezar así a calcular, tienen que hacer el análisis. Entonces, según esta clasificación que tengo aquí como nombre de los tratamientos, el elemento común es el B, y es el B1. Ese sería mi B1. Y este de acá sería mi B2. ¿Ves? O sea, todo lo que está debajo es mi B2. Entonces, como les decía, siempre hay un factor que sí me queda agrupado, según la cantidad de niveles,
y el otro factor es el que tengo que seleccionarlo. Este de aquí es... Ahí no puedo entrar ahí. Este de aquí es A1 y el otro A1 está acá. ¿Mm? Entonces creo que le puedo poner... Y aquí, este es A1. ¿Mm? Y este es el otro A1. ¿Ve? Entonces, empiezo a identificarlos para hallar el primer nivel de A1, entonces identifico cuáles son los primeros. Eso significa que este va a ser mi punto guía y después hago con el de en medio y después con el final. O sea, sí, ya no marco más para no recargar la información, pero sí, por lo menos me marco el punto de partida. ¿Sí? Y ese punto de partida me está diciendo que esa es la forma que debo de considerar para analizar y seguir la secuencia. ¿Ve? Marco simplemente mi punto guía. Para uno sumo esto más todo esto, luego para el A2 el medio y el A3 el último que me queda. Entonces de esa forma ya voy ordenando la forma de cómo voy a atacar la información de cálculos. Y se acabó. Se acabó. Listo. Hasta ahí nos quedaríamos. A ver, vamos a pasar la asistencia. Tengo ahorita 27. Me da pena que hay un jovencito de tesis 2, por más que le he hecho ya 3 correos. Preséntame el trabajo, preséntame el avance, preséntame lo que tengas. Nada. Y ese jovencito que se va a ir a su casa, lamentablemente, es el curso que estaría repitiendo por 4ª vez. No me ha hecho ningún correo de respuesta, no me ha dicho, profesora, tengo problemas, profesora, estoy en el hospital, profesora, qué sé yo, no sé. Iba a perder la carrera, imagínense. O sea, realmente es una cosa que cargo yo emocionalmente. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que tan fácil? No sé, a ver, mi delegado, ¿cómo piensan ustedes los alumnos? Por más situación desastrosa que se encuentren, ¿es así tirarse al abandono, tirarse a no recurrir a alguien? ¿Mm? Delegado, Sí, profesora. ¿cómo crees tú que piensan así los jóvenes? Y además hay ahorita código 2017 que ya hay que mandarlos a que descansen un año, y hay otro, no, hay otro creo que ya hay que hacerle carta de despido. Bueno, es que 2018, puede que haya 19. problemas, ¿no? No sabemos, profesora. Pero deben de expresar a alguien, o sea, la asistente social. Yo normalmente cuando estaba en la escuela, lo que hacía es, por favor, recurran al centro estudiantes. Siempre el centro estudiantes es la voz de alarma, la voz de auxilio, para que esos que están en el centro estudiantes o los del tercio, sean que digan, señor, tengo un compañero que está en este problema, ¿cómo puedo hacer? Si hay asistente social, se le puede dar algún tipo de ayuda, algo, porque no sé, así me da la sensación de como que eh, qué sé yo, caen al agua y se dejan ahogar y punto. O sea, siempre hay que confiar en alguien más, ¿no? Por más que he leído por ahí unas notas, dice, no hay que confiar ni en tu sombra, ¿no? Porque te abandonas en la oscuridad, dice, ¿no? Unos dichos que está saliendo del Principito, de la obra esta de Antoine de Saint-Exupéry, que es bastante filosófica, parece que es para niños, pero es bien filosófica esta obra del Principito, donde te hace razonar y te hace pensar, ¿no? Y eso es lo que me
me causa cierta, no sé, una desazón interna, ¿no? De decir, caramba, pero ustedes se ven en todas las clases, bueno, al menos cuando era presencial me parece mucho mejor en este aspecto de la comunicación. Claro, no tienen que decir abiertamente a todo el mundo, oye, tengo este problema, ¿no? Pero siempre hay alguien en que ustedes piensan que pueden confiar, ¿sí? Y esa voz, esa persona puede ser la voz de ustedes sin que sean ustedes los que están ahí, como se llama, exhibiéndose, sino el compañero es el que va a ser la voz de esa persona que está con cierta desazón, con cierto, qué sé yo, parece que ya se le va a acabar el mundo, ¿no? Siempre hay otra persona que puede ayudarte, pero todo depende de uno mismo que pida ese auxilio. Yamir, si es que hay alguien ahorita en el curso o en cualquiera de los cursos, siempre hay que, ¿cómo se dice?, darles una mano para salvarlos del agua, ¿no? Siempre hay un mañana, al día siguiente, para poder mejorar las cosas. Entonces, tengo ese alumno de tesis 2 y después tengo otro jovencito, creo que es en diseño, ingeniería de trabajo, que recién está comenzando. Y la otra que he leído, que ya me mandaron el modelo, es un muchachito de apenas, no sé, del 2017 o del 2018, que ya está para hacerle su carta de despedida, ¿no? La carga emocional que también me lleva, me hace sentir que no puedo ayudar, ¿no? Y al menos así con la situación como se está, porque antes no se llamaba previsión social, se llamaba uno al otro, a- y al asistente social inclusive, ¿no? Pero en fin. Listo, vamos a pasar a la asistencia. Nilson Blanco. Presente, Nilson. profesora. Buenas tardes. Ok, listo. Presente, profesor. Yamir, Buenas también. tardes. Listo. Rosario Huitrón. Y profesora, mi compañera Rosario se le ha ido el internet, pero si mal no recuerdo estaba en la mitad de la clase. Bueno, ya. Catherine. Presente, profesora. Catherine Caballero, me parece que sí lo he visto. Presente, profesora. Sí. ¿No? ¿Se me escucha? Dana, sí está. Presente, Cárdenas Sarón. Profesora, Ya. Piero también mi está. compañera Caballero estaba hablando, Sí. pero parece que no le escucha usted. ¿Con quién estaba hablando? Sí, pues me parece que la había visto. Ya, iba a No, pasar a la usted segunda ahorita vuelta. dijo presente Sí, también. sí, ya la vi Ajá. por acá. Shakira. Presente, profesora, buenas tardes. Buena. Johan Claros. También debe estar. No lo he visto. Vamos a pasar. Cintia de la O. ¿Tampoco? Enciso. Presente, profesora. Ya. Estrada. Presente, profesora. Galvez. Presente, profesora. Presente, Guamaní. profesora. Buenas tardes.
Aquí. Johan, claro, ¿no está? Sí está, profesora, en el chat. Presente, profesora. Johan Claro, presente. ¿Dónde estás que no te veo? Johan, claro, Ahí ¿dónde estás? le puse mi asistencia en el chat también, profesora. Claro. Sí. Ok, listo. Cintia de la O. Ahí está. Y el otro que me falta es Quispe. Ya, 2 menos. ¿Y quiénes participaron ahorita? Creo que Porras No, profesora, yo no. o no Claros. participé. ¿Quién fue? ¿Porras o Claros? ¿Quién fue? Y además de Dana. Creo que fue el alumno Piero, profesora. Cárdenas. Cárdenas. A Cárdenas. Ah, Piero, sí. A ustedes dos nomás creo que fue, ¿no? Ya. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se transformó? Esto, ya. Listo, ¿eh? Ustedes nomás son los que van a tener puntaje de participación. En fin, 2 menos, tengo 28. Ya, entonces con esto quedamos listos para la práctica de mañana. Dentro de la información que hemos trabajado hoy día en este 2 factores. Acá sería algo similar si es que no me dan información como bloques, sino como repeticiones. Entonces simplemente el trabajo es el mismo sin este nivel. Se acabó y por supuesto que me va a variar los valores de aquí del error. Porque la descomposición va a seguir bien para acá. Y hacer los contrastes igualito. Aquí ya no puedo confirmar eso si es que usamos esta misma data sin bloques, ¿no? O sea, como un simple 2 factores. Esto como un simple 2 factores. Entonces, hacer todos estos ordenamientos que les va a servir a ustedes mismos para clasificar bien la data que se necesita. Y miren que aquí solamente 2 factores. Cuando pasemos a 3 factores, ahí sí tengo que hacer una clase especial de cómo colorear los valores que van a considerar para cada una de las interacciones. Y ahí tenemos interacción parcial y vamos a tener interacción total, que esa pues no sale por diferencia, pero sí va a haber interacciones parciales. Entonces ahí como que se va a complicar más y ahí sí necesito un mayor orden para evitar sumatorios. Ahí sí les va a salir un montón de valores negativos que después así, uy, ¿cómo se deshace esto? Listo. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Profesora, disculpe, Sí. una consulta. Sí. Recuerdo que la clase pasada usted dejó una tarea. Quería saber si me lo podría considerar. Le presento pantalla para participación. ¿Cómo? Sí. Presentarle la tarea que ver. realicé para participación. A ver. Ya está. Ahí le comparto. Este fue, si no me equivoco, que dejó al final de la clase, antes de la asistencia. A ver, sí. Ya, temperatura del agua y los otros eran los tipos de planas diferentes que se habían considerado. Ya. Eso significa que tienes factor A, 3 niveles, factor B también entraba 3 niveles, repeticiones 4 y por lo tanto 3 por 3, 9 tratamientos. ¿Ya? ¿Y qué eran los datos? Muy bien, ahí está la cantidad de bacterias presentes que quedaban. Y si son bacterias presentes, entonces lo que me interesa es aquella que tenga la menor cantidad de bacterias. A menor valor, mejor resultado. De lo que sea, ¿ves? Siempre ponerlo así en general porque ahora puede ser para definir la mejor temperatura, el mejor tipo de material. Entonces, preferible hacer un solo criterio
en forma genérica. Mejor valor, mejor resultado. Perdón, a menor valor, mejor resultado, o en el otro no se compliquen rellenando más palabras, porque ese criterio va a servir para todas las condiciones que vaya teniendo un diseño factorial. Para el tratamiento, para el factor A, para el factor B, para el tratamiento, en este caso que estamos viendo. Ya, ¿qué más? Los tratamientos, ¿qué me dicen? Ahí sería, ¿no? La mezcla, la combinación de tratamiento de temperatura con el material dan efectos iguales. Ahí preferiría que diga la combinación de las distintas temperaturas, sí. La combinación de las distintas temperaturas con el tipo de materiales producen resultados iguales o en el otro caso resultados diferentes. Ya. Sí, he visto ya otros que para no complicarse me ponen los tratamientos dan efectos iguales. Abren un espacio en tratamiento y me ponen ahí la temperatura con la otra. Vale, esa pillería. Para mí es una pillería. Porque siguen tomando la fórmula correcta que es los tratamientos dan efectos iguales. Le abren el espacio y me indican ahí los dos factores que se están considerando. Pues factor A, las distintas, no. Los distintos niveles de temperatura serían. Pues sale igual, ¿no? Sale igual. Ya. Y la interacción, la nula sería no existe interacción entre los factores A y B. Ya, sigue. Después hayas tu homogeneidad de varianza, que lo vas a hacer de acuerdo a tratamiento. Van a salir 3 varianzas. ¿Ven? Mira, a mí me hacen difícil porque no me dicen cuáles son las varianzas, o lo de adentro son las varianzas. Aquí eran los que no estaban en negrita, pero tal vez le podría poner aquí. No, es que yo miro eso y para mí la información inicial era la data, ¿no? Y después de frente me ponen el RC igual a tanto. Y yo digo, ¿y el 0.35 de dónde salió? Entonces, yo tengo que meterme más en cada una de las celdas para ver qué cosa es lo que han hecho y qué cosa es lo que está representando. Entonces le señalo, por ejemplo, la mayor varianza, eso, la suma, para... No, en todo caso, me la estás haciendo, ¿cómo es que están saliendo las varianzas? Esa es la que no sé, ¿con respecto a qué? Con respecto a los datos, o sea, los No, tratamientos. está bien, son los datos que tienes que... Ahí está, por ejemplo. Ya, esa Aquí están los primera, cuadritos, y ese primer uso valor ya es el de la varianza. función. Ya, Esta es la función que nos arroja la varianza muestral. Sí. La muestral, no la poblacional. Sí, la Ya. poblacional no, la muestral. Listo. Ya tienes ahí, y la mayor de las 9 serían... Esta. ¿Cuál es la mayor? La 13, no, la 2000 y pico, ¿no? 2000 y pico, esa es la mayor. Ya. Y en función a eso es que te sale el 0.35 de recalculado. Pon encima del 0.35, por favor, de la recalculada. Y esa sería la celda de 39. No, o sea, aquí hay también otra función para el máximo, pero le puedo poner de frente. Sí, ya, de 39. De todas maneras, está el de 39, ya. Con el F40 ahí. No, de 39. De 39 sería, ya. Y tu máxima función que es con el perfecto. Ya, listo. Ya tienes las varianzas. A ver, sigue con tu... Y es menor, por lo tanto sí existe, ya, correcto. Ahora está cada tratamiento con su total. Tienes las sumatorias en forma vertical y en horizontal, que serían para los factores. Tienes los cuadrados, y para cada tratamiento lo tienes a la derecha. Ahí tu 539 serían esos cuadrados, cada uno de ellos son los cuadrados, y ya tienes tu sumatoria para hacer
el cálculo de la suma cuadrada de tratamiento. Listo, a ver, y ahora sí, y tu F calculado que está acá abajo. Y aquí también los cuadrados. Y aquí ya el Hace los cuadrados, listo. ajá, el factor Y de ya está el F corrección. calculado. Con eso ya pasas a la tabla AMBA. Ujú. Listo, ¿no te salió valor negativo? No. Ya, 55.000 y tienes 39.000, 49.000, 58.000, ya, entonces más o menos, listo. Te sale 675, eso para tu factor, tu F calculado, 10 es mayor, por lo tanto los tratamientos son diferentes, listo. Ujú. Para los niveles de A, como son de 3 niveles, entre 2, y te sale ambos que son mayores. Mira, a pesar de que Sí. son dos valores diferentes, las sumas de cuadrado en... Ya. Ambos son mayores, son diferentes, hay que hacer contraste también, y te dice que sí existe interacción, Sí. ¿no? Porque Al salió rechazar mayor. existe interacción entre estos dos factores. Listo. Ahora vienen tus contrastes. Ujú. Ajá. Que era a menor valor, a mayor valor. A menor valor era, era a las menor. bacterias, Ujú. ¿no? Sí. Entonces 198, ahí es donde, a ver, cuando tengas que plantear abajo tus hipótesis, 198 con el 229, con el 230, y todavía te sigue saliendo. No, es que no puse el otro. En el cuarto ya salía a rechazar hipótesis nula. Hay que Pero ponerla, pues, porque hay que mirar ujú, que sí, es diferente para concluir en que las, sí se me pasó. ¿cómo se llama? Las anteriores son iguales. Ujú. Y ahí está el diferente, porque yo miro la tabla AMBA que me dice que son diferentes, yo tengo que encontrar un diferente ahí en ese punto, tengo que encontrar que el F calculado es mayor que A. Ya, con eso Ujú. confirmas que efectivamente ese último es el diferente. Todos los que tienes ahí, el 198, el 229, el 230 y el 342, serían los mejores tratamientos. Casi todos, ¿no? Casi. Listo. Y después vienen los contrastes para factor A y factor B. Y ahí sí solamente la primera y ya se decide cuál es el mejor. Sí, se rechaza. Ajá, la mejor temperatura, el mejor material. ¿Se puede hacer? Sí, ¿te sale qué cosa? Que ¿Cuál el el mejor es el material? Sí. T1. Sí, porque también se Ya, rechaza la hipótesis nula. Y por ajá. último, aquí hice esto. Aquí no estaba seguro, profesora, porque, o sea, me acuerdo lo que usted explicó, pero tal vez me equivoqué. En el factor B es cualitativo, Exacto, muy bien. No, está entonces bien, está bien, está bien, está bien. no habría Uy, ya se está proyección, ¿no? sirviendo de... Ni Ahorita me van a regresión. borrar toditos los que han hecho regresión ahí. Regresión y proyección. Efectivamente, como es cualitativo, simplemente no va a ninguna gráfica y tampoco va a haber regresión. A ver, ahí sale una gráfica lineal descendente casi, ¿no? Y tu Ujú. regresión te sale Lineal. el lineal, pues. Efectivamente, sí, pues si uno mira las columnas de barra y se ve que está descendiendo, ¿no? O sea, Ujú. ujú, listo, ya, está correcto. No hay regresión de ningún tipo para el factor B, debido a que se trata de un factor cualitativo. Porque era Correcto, cualitativo, los tipos de materiales. correcto, correcto, correcto. Muy bien. Luis Rojas, ¿verdad? Sí, Rojas Ramírez. Listo. Gracias, Ya profesora. está. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí puedo ponerte tu punto para... Ya. Listo. Bien. A prepararse entonces para
la práctica de mañana. ¿Ok? Ya lo tienen manejado, lo tienen bien. A ver, ahorita lo que ha hecho Luis Rojas, eso significa que está por buen camino, significa que va a tener un buen desempeño para el día de mañana. Espero que todos también estén iguales así. Listo, jóvenes. De ahí nos quedamos. A cuidarse, a abrigarse, que están en sitio como el mío que está todo nublado. Hasta inclusive ha lloviznado anoche. Profesora, una preguntita. Sí. Mañana entonces Sí, también Johan. viene regresiones y proyecciones, ¿no? Hasta ahí viene. Ah, sí, eso sí está, eso sí está. En 2 factores, así como ha hecho ahorita Luis Rojas, igualito. O sea, Cuando no usted pone tiene en la bloques, pero práctica, sí tiene. cuando usted pone en la práctica, hacer el análisis completo se refiere a todo con proyecciones y regresiones, ¿no? A todo lo que hemos visto, exactamente. Ay. Ok, De profesor. acuerdo. Y hasta inclusive las variables independientes. Aunque esas de repente les agrego adicional. Para ver cómo relacionan el contexto externo según lo que se dice en las 4 o 5 líneas del problemita. Muy bien. Ahí nos quedamos. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Ya, muy bien. No, profesora. Adiós. Solo